FM Altavoz 98.7. Clásicos. Donde quiera que estés. Estamos frente al periodista y escritor Hugo Márcico. ¿Cómo le va, don Hugo? Buenas tardes, María, muchas gracias. ¿Le molesta el don Hugo? No, por favor. Me dicen Huguito, pero don Hugo. Para Huguito. ¿No? Ya pasó. ¿Se acuerdan de cuando era flaquito? No, yo decía, no me malinterprete, por favor. Qué falta de respeto la mía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo que lo recibo, hola, ¿cómo le va? ¿Y usted? Vos todo bien sí. Y yo... don Hugo Márcico, vamos a volver al camino. A la seriedad. Es presidente del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires y presidente hace muy pocos días de la Sociedad Argentina de Escritores Filial La Plata. Así que esto de estar riéndome de él encima, no con él, estuvo mal. Le pido disculpas. Mentira, no te pido disculpas. Tengo el honor de conocerte, sí, y claro, de tratarte fuera de los micrófonos, pero no te voy a faltar el respeto al aire. Pero no, María, todo bien. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, muchas gracias por la invitación. No, a vos. Esta tarde espectacular, la verdad. Yo me puse el saco porque la verdad que acá el aire acondicionado está bastante fresco, entonces... ¿Querés que lo apaguemos? No, por favor. Menos mal, porque... Así estoy bien, vos estás de remerita, sí, por sí, eso. Tengo calor. El contraste. Sí. Pero una tarde espectacular. Sí. Yo me acordaba que el año pasado viniste acompañando a Cristina Espinosa, sí, pero que habías hablado muy, muy poquitito, sí, así que podríamos decir que es la primera vez que estás en el programa. Sí, prácticamente solo, sí, porque con Cristina vinimos a hablar del libro de La Plata y la Masonería. Que habían hecho en conjunto, sí, exacto. sí, todavía seguimos presentándolo y demás, porque es un libro que interesó mucho, vos sabés, y ya llevamos la tercera edición. Son ediciones chicas, pero bueno, la tercera edición, porque La Plata ahí está muy ligado al tema de la masonería, y Cristina sabe mucho del tema. Yo te pregunto a vos, con Cristina estamos ahí acordando fechas. Bien. Pero te pregunto a vos, ya que sí, estamos en el tema, ¿tenés idea de por qué gusta tanto o atrae tanto el tema de la masonería en general? Yo entiendo, mira, cuando uno investiga sobre la historia de la ciudad, en todos los papers que hay, en todo lo que uno investiga, aparece ligado. ¿Por qué? Porque, bueno, Dardo Rocha y todo su equipo eran masones. Claro. Entonces, a partir de ahí se genera eso. Y como la masonería siempre fue algo... Cristina dice que ahora están un poco más abiertos, que se los llama discretos, pero siempre fue algo medio como oculto, que no querían... Y eso atrae. Y sí, es como que genera un misterio de qué es, qué se trata. Bueno, claro. Y un poco Cristina en el libro ahí devela todo, cómo funciona y demás, lo que más pudo averiguar, obviamente, ¿no? De que seguramente habrá cosas que por ahí no, pero está bastante claro. Así que cuando la traigas te va a poner al día. Sí, estoy ahí esperando. ¿Sos miembro del Rotary Club también, sí, Hugo? Ahora estoy en la Academia Argentina Rotaria Aralac, que es de letras, cultura, y del club en realidad me tomé un tiempo porque la verdad que estaba en muchas instituciones, claro, ¿viste? Y a mí no me gusta estar en un lugar para ocupar el lugar. Claro. Yo quiero estar para comprometerme, para laburar. Y me pasó lo mismo con la Federación de Instituciones, cuando el año pasado, por esa casualidad de la vida, el destino me va poniendo, ¿viste? Y falleció el presidente del Círculo de Periodistas, me tuve que hacer cargo hace un año y pico. Y bueno, ahí dejé la federación porque se tenía que hacerme cargo del círculo. Claro. Y ahora un poco, bueno, como Guillermo Pilía, para nosotros es un orgullo que él sea el secretario general de la SADE Nacional. A veces, viste, no alcanzamos a medir nosotros, inclusive con Guillermo mismo, como lo tenemos todos los días, no sé si magnificamos lo que realmente representa. Él como persona, digamos... como poeta, yo creo que es uno de los mejores contemporáneos, como hombre de las letras y demás, pero además los cargos académicos que tiene a nivel internacional y demás, y el tema de la Secretaría General de SADE Nacional. La SADE Nacional no es cualquier entidad, es la primera entidad de escritores que tuvo la Argentina, que nació hace 95 años, que claro, la fundó Leopoldo Lugones, que fue hasta Borges presidente y un montón más. Y acá en La Plata, la filial,
que vos fuiste uno de los que ayudaste a reconstruirlo y otros dirigentes más, y Guillermo encabezando todo eso, cumple 70 años el año que viene. O sea, no estamos hablando de entidades que se formaron de un día para otro y que, digamos, tienen que empezar, han pasado grandes figuras de las letras platenses por la filial SADE, y bueno, me parece que está bueno ponerle toda la energía ahí, por eso también un poco lo del Rotary fue quedando ahí, ¿no? Yo tengo la sensación, con Pilía y con algunos otros, que como lo conocemos, vive al lado, tomamos un café juntos, un mate, nos reímos, que va a ser conocido, que va a ser famoso. Claro. Creo que pasa bastante eso. Sí. Y está bueno que lo comentes, porque está bueno reconocer, aunque el tipo tome un café conmigo, bueno, es reconocido. Está en la Fundación del Libro también, claro, que es la encargada de hacer la Feria del Libro. ¿Qué te parece? El presidente de la SADE Nacional, Alejandro Bacaro, es el presidente de la Fundación del Libro. Claro. Y Guillermo Pilía es el secretario que está en la Fundación del Libro. O sea, y es de La Plata. Claro. Al platense, te digo sinceramente, no sé si pasará en otras ciudades, pero le cuesta reconocer a dirigentes que trascienden, ¿viste? A dirigentes que trascienden lo nacional, que trascienden las fronteras internacionales, como por ahí se le da bolilla más al que viene de afuera que al propio. A veces vos sabés que sí, y eso lo charlamos con él, inclusive mismo con la ciudad pasa, digamos, hay gente que tenemos pasión por la ciudad de La Plata, y hay otros que la viven criticando, sí, obviamente, pero esta no es cualquier ciudad, esta nació como una ciudad para ser capital de la provincia, una ciudad única desde lo urbanístico y arquitectónico, ¿viste? Y yo digo, y la criticamos, no, pongámosle garra para mejorarla, no para criticarla. ¿Por qué? Vamos a tratar de conocerte un poquitito antes de entrar a hablar de tu último libro, La ciudad de los talentos, que bueno, en un poco, me perdí la cámara, Eduardo, un poco hablas de esto, ¿no? Claro. De lo que acabas de comentar. ¿Por qué el periodismo, Hugo? Mira, vos sabés que el periodismo y la letra en sí, porque yo vengo de una familia que empezó muy de abajo, de un barrio de las afueras de la ciudad de La Plata, gente laburante, en mi casa no había biblioteca, no escuchábamos los partidos de fútbol por la radio, casi ni televisión había en aquel tiempo, porque no había en general, digamos, pero bueno, a nosotros nos costaba también un poco más esas cuestiones. Y desde jovencito, te diría yo, se me puso que quería ser periodista, pero estaba más inclinado al deporte, ¿viste? Entonces, qué sé yo, tenía 10, 12 años, iba a ver a los más grandes jugar al fútbol y me sentaba a un costado de la cancha y me ponía a relatar el partido así para mí, ¿viste? Mirá. ¿Me entendés? O hacía una canchita de fútbol y hacía como que jugaba con los papelitos, qué sé yo. Y siempre le dije a los chicos, ¿viste? Que soy de ponerme objetivos y trato de cumplirlos, ¿viste? Y cuando terminé, hice la escuela primaria en la escuela 48, en el barrio Centinela de Olmos, después, que ahí es donde me crié en ese barrio, después fui más al centro de Olmos, donde estaba la escuela media 9, somos la segunda promoción de la escuela media 9 de Olmos, y bueno, cuando terminé, me recibí de perito mercantil en aquel momento, ¿viste? Qué sé yo, porque nos preparaban para ir a trabajar, ¿viste? Digamos, claro. La verdad, y como supongo que debe pasar ahora lo mismo en la educación nuestra, pero bueno. Y se me ocurrió ir a la escuela de periodismo, porque todavía no estaba la facultad. Era la escuela que estaba en 44, 8 y 9. Ahí funcionaba y fue en el año 82, ya se estaban yendo los militares, tuvimos que rendir examen, me acuerdo, en aquel momento se rendía examen para entrar a la facultad. Tenías que sacar, no sé, 6 puntos, creo, y yo habré sacado 6,3, no sé, una cosa así. Ahí. Pero claro, venía de una escuela prácticamente rural, digamos, pero una escuela del Estado. Y que te digo sinceramente, yo estoy agradecido a la escuela pública porque me dio una primaria con maestras geniales, porque me dio un colegio, una escuela secundaria también con profesores bárbaros que no solamente nos orientaban, ¿viste? Porque uno puede traer ciertos valores de la casa, pero también si los docentes te dejan librado al azar o no, ¿viste? Ese docente de vocación como era antes,
Bueno, y eso quizás me empujó. Yo me acuerdo que había 2 o 3 profesores que nos preguntaban qué iba a hacer, y bueno, andá y anotate. Bueno, y se dio que rendí el examen, entré. Bueno, estuve un año, después tuve que salir a laburar también, y justo me salió una posibilidad, mientras trabajaba en un trabajo privado, una posibilidad de colaborar en el diario La Gaceta, un viejo diario que había en La Plata a la tarde, el diario La Gaceta a la tarde, en la parte de deporte siempre, ¿no? Y a los pocos meses me pasaron al diario El Día, porque era la misma empresa. Y trabajé unos años en deporte, entré ya dejé de ser colaborador, entré definitivamente, y después pasé a lo que es la parte ciudad del diario. Bueno, y ahí es donde me dio un poco el tema por la ciudad, ¿viste? Por la historia de la ciudad y demás. El diario tiene un archivo, imagínate, que se fundó la ciudad en 1882 y el diario en 1884. Prácticamente escribió casi toda la historia de día a día. ¿Hay algún archivo físico en el día? ¿Dónde? ¿Ahí en Diagonal 80? En Diagonal 80, sí. ¿Y digitalizado? Ahora lo están digitalizando. Y desde que arrancaron, me contaron, la digitalización, no sé, hará 20 y pico de años, ya lo habían digitalizado. Ajá. No, como que no guardaban el papel, ¿viste? Pero sí los antiguos, ya está hasta en la primera edición. Mirá. ¿Y eso se puede visitar? No. Por ahora no. Lo que sí ellos hacen, que tienen, es una muestra de tapas históricas del diario El Día. Desde la primera tapa hasta distintas tapas que fueron transcurriendo los distintos acontecimientos, ¿no? Como cuando llegó el hombre a la luna, me acuerdo de algunos, qué sé yo. O cuando Estudiantes salió campeón del mundo, o cuando Gimnasia ganó acá en la Copa acá en la ciudad. Bueno, así fue como me fui interiorizando de la ciudad más que nada. Y después tuve, viste, el privilegio también de que me hayan elegido concejal de la ciudad en un momento. Y ahí en la municipalidad seguí con esa línea yo, o sea, defendiendo al periodismo, tratando de llevar obras para el barrio donde yo nací. Y la municipalidad también tiene un digesto muy importante, que tiene todas las normas desde que se fundó la ciudad hasta ahora. Entonces ahí también fue un elemento, justo yo tenía la oficina y lo tenía al lado el digesto, entonces fue un elemento que me fue dando. Entonces empecé a dar charlas sobre historias de la ciudad, pero sin política, sin nada, solamente la historia concreta de la ciudad. Y en cada lugar que iba me traían un apunte, me regalaban un libro antiguo, ¿viste? Y en un momento pensé, ¿por qué no escribir algo? Y bueno, empecé a escribir, y así salió el primer libro, que fue en el 2007, así que ya 2008, 2007 o 2008, no tenés ahí. Y bueno, y de ahí después no paré, y prácticamente los 7 libros que tengo, 5 son sobre la ciudad. Entonces, porque te van llegando cosas que son interesantes y a mí me parece también eso, ¿viste? Porque aparte de lo tangible de la ciudad, de lo urbanístico, lo arquitectónico que hablábamos hoy, el valor intangible, que es la historia, ¿viste? Que hay que preservarla, que hay que hacerla resurgir. Y traerla para las generaciones jóvenes que por ahí en la escuela, bueno, por ahí no, en la escuela no se habla de lo que pasó acá en La Plata. Si bien tenés libros, podríamos decir que son ensayos o de investigación. Sí, de investigación. Tenés libros de ficción. Sí. ¿Y cómo pasás? No es que pasás, pero ¿cómo el periodismo te permite entrar en la literatura? Yo te cuento como lo que me parece a mí. Me parece que hay una relación muy estrecha entre los periodistas y los escritores, o entre el periodismo y la literatura. De los dos, de ambos lados, pero mucho del periodismo. Vos fíjate, yo el año pasado di una charla sobre este tema, sobre periodismo y literatura, y ahora después te voy a leer para que veas a nivel internacional y a nivel nacional la cantidad de periodistas que se han volcado a escribir, digamos. Y eso, ¿sabes por qué es? A mí me parece
porque el periodista, cuando va a hacer una crónica, cuando llega a un lugar, porque digamos, ¿cuál es la función del periodista? Informar sobre un determinado hecho, y el periodista es el canal entre el hecho y la sociedad, digamos. Entonces tiene que llegar al lugar del hecho, o si se entera de un hecho, ponerse a investigar. A nosotros en nuestra época, porque yo te digo sinceramente, hay dos formas de hacer periodismo. Vos podés estudiar en la Facultad de Periodismo o podés formarte en un medio de comunicación. Claro, claro. Hay una ley que es la 12.908, que es el Estatuto del Periodista, que a los 2 años que vos trabajás en un medio de comunicación de forma permanente te dan el carnet de periodista profesional, el Ministerio de Trabajo. ¿Vamos por el carnet, Eduardo? Claro. Tal cual, vamos. No, claro que sí. Ley 12.908, Estatuto del Periodista, acordate. Y porque yo te quiero decir también que vos sos escritora, sos profesora en letras y todo, pero sos periodista también. Nah. Sos comunicadora también. Bueno, ponele comunicadora. Porque, sí. bueno, pero entrevistás y eso. Entonces te decía que el periodista, cuando va a un lugar o se produce algún hecho, a nosotros nos enseñaban los viejos periodistas, porque yo aprendí el oficio en los medios, digamos, en esto que yo te decía, en la Gaceta, en el Diario del Día. Y lo que nos enseñaban, lo que primero hay que hacer es escuchar 3 fuentes, por lo menos, de la noticia, para equilibrar bien cómo, si ya 2 fuentes coinciden en una misma pero por las dudas una tercera no viene mal. Pero hoy hoy ha cambiado todo el periodismo con el tema de lo digital, con el tema de las redes sociales. Ni te digo lo que yo pienso de la inteligencia artificial, no solo con la profesión de periodista, con la profesión de escritores, con todo. Va a afectar terriblemente eso, por más que me digan, y no, pero la sensibilidad. Yo creo que hay que ponerle una cuestión ética a la inteligencia artificial. Mi visión modesta en todas las profesiones, porque después va a ser tarde cuando nos demos cuenta, y no quiero ser apocalíptico, ¿viste? Pero pienso eso. Entonces, yo decía que el periodista, cuando llega a un lugar, te enseña a ver el barrio, la ciudad, las cosas, o cuando se produce un hecho, cómo fue esto, lo otro. Y vos empezás a hacer la crónica. Yo, por ejemplo, cuando vine acá, cuando entré, cuando él me saludó y todo, yo puedo hacer toda una crónica de este momento, digamos, y de lo que estamos haciendo y todo eso. Y eso, vos después, pero yo tengo que hacer una información verdadera, real. No puedo, digamos, novelar, digamos. Pero bueno, eso después te sirve para que vos, digamos, cuando tenés esa información, puedas ampliarla en base a tu imaginación, ¿no? Agregarle cosas, y bueno, en fin, si el té estaba dulce, si estaba amargo. Y eso pasaría a ser, en vez de crónica periodística, una crónica literaria. Claro, porque vos le vas agregando, podés hacer hasta un pequeño cuento de una situación, una crónica, pues entonces, y también pasa al revés. Vos fíjate, con los escritores que han aportado al periodismo. No solamente que le publicaran, viste, qué sé yo, el poema o una nota literaria, sino que han escrito crónicas que le han dado una amplitud y le han puesto flores y perfume, como le gusta decir un amigo mío, a una crónica que a veces es fría, porque una crónica de un hecho a veces es muy fría. Entonces se le da como otro matiz con una crónica de un escritor, digamos, ¿no? La Brújula del Sur, un programa de cultura. Y seguimos hablando con el periodista y escritor Hugo Márcico. Estamos en una lista de periodistas que escribieron ficción. Yo te voy a pasar, no, porque que fueron grandes escritores. Bien. Y mira, esto es de una charla que di el año pasado. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Ernest Hemingway, Truman Capote, John Didion, de Estados Unidos, Manuel Vázquez Montalbán, de España, Elena Poniatova, de Francia, dicen de Francia, pero quizás sea de otro país, ¿no? Svelva
esta me cuesta pronunciar, Alexian de Ucrania, Eduardo Galeano de Uruguay, Elisabetta Piqué de Italia, y de los argentinos, mirá, Alfonsina Storni fue periodista y después fue escritora. Roberto Alt fue periodista, fue escritora. Rodolfo Walsh fue periodista, fue escritor. Laura Di Marco, acá te vas a encontrar de un lado y del otro. Laura Di Marco, periodista y escritora. Osvaldo Soriano, periodista y escritor. Tomás Eloy Martínez, Haroldo Conti, Nelson Castro, Inde Pomerieix, es una mujer. Sí, Jorge sí. Lanata, Leila Guerreiro, Jorge Fernández Díaz, Matilde Sánchez, Federico Andajasi, Jorge Asís. ¿Puedo Sí. decirte que no algo? Leila Guerreiro escribe crónicas, no escribe ficción. Bueno, pero Es una gran cronista. Claro. Creo que es de la línea de Rodolfo Walsh. Me parece Claro. que viene Rodolfo Walsh y ella. pero bueno, pero En no lo escribe, ficción. pero en literario, eso lo escribe. Sí, pero Bueno, es más no periodístico. ficción, que es más No, lo que hacía Rodolfo Walsh yo no digo que ficción. por eso no, pero yo no digo que todo sea ficción lo que No, se- no, te entendí. ¿Me entendés? Ta. O sea, que la literatura puede ser ficción o puede ser una historia no ficción, digamos, ¿no? Una historia real. Sí, está bien. Entonces, pero bueno, el tema No, es es que increíble. la relación es muy grande. Y vos fíjate que acá, ¿Qué nombres? qué nombres, pero aparte, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, los dos fueron Premio Nobel de Literatura y comenzaron siendo periodistas. Sí. Muy jóvenes, ¿no? Periodistas y demás. Así que bueno, por eso digo que siempre que hay una estrecha relación entre ambos oficios o profesiones. Porque también la literatura, uno que la está ya mucho menos por ahí que la experiencia que tienen ustedes, yo empecé en el año, ya te digo, 2008, pero uno se da cuenta también que es parecido a lo que es el periodismo, que yo creo que tiene que ver también un poco con la libertad de expresión, ¿no? Por eso se puede estudiar letras en la facultad, pero también se puede escribir un libro a partir, que yo te digo, mis conocimientos básicamente de leer mucho, Claro, ¿no? claro. O hacer algún curso, algún taller, pero básicamente de leer mucha literatura. La ciudad de los talentos, hablando, no nos estamos corriendo del tema porque en tu último libro hay ficción y crónica o historia Sí. platense, para ser Sí, más sí, exacto. sí, sí. ¿Por qué se te ocurrió esta manera de, permitime usar el término, Sí. novelar la historia de La Plata? ¿Por qué Bueno, de esa manera y te no cuento. algo más frío? Bueno, te cuento. El primer libro, el 2008, Apuntes sobre la Ciudad de La Plata, mitos y realidades, es historia fría, derecha, como si fuese un libro de historia, digamos. Pero yo, ¿qué es lo que me di cuenta? Que no atrapaba tanto. ¿Viste que hoy cuesta la lectura? Y a partir de que cuesta la lectura, sobre todo también a los jóvenes, aunque hay que incentivarlos a la lectura y demás. Entonces me di cuenta que había que darle una vuelta de rosca. Entonces, ¿qué hice? Extraje todos los datos históricos reales y hice una historia. Si vos ves la primera historia de este libro, tengo un libro sobre La Plata que se llama Historias de la Ciudad de La Plata, que es un libro totalmente novelado, pero que los hechos históricos son reales. Lo que está novelado es el ambiente, Claro. digamos, pero los hechos ocurrieron en esa fecha, por tal ley, por tal cosa. Y acá hay un diálogo, un supuesto diálogo entre Dardo Rocha y José Hernández. Obviamente Dardo Rocha, el fundador de La Plata, José Hernández, el autor del Martín Fierro, pero quizás muchos, no sé si lo saben, José Hernández fue senador provincial, también amigo de Dardo Rocha, vino con él a trabajar, y él fue el que impulsó para que La Plata se llame precisamente Ciudad de La Plata, como senador. Porque precisamente Rocha lo que le pidió, porque La Plata no se creó como Ciudad de La Plata, se creó como capital de la provincia de Buenos Aires y se le dio el nombre de Ciudad de La Plata. Obviamente que se le dio el nombre de Ciudad de La Plata por el río que baña Claro. las costas, que bañaba en aquel momento, porque
Hasta aquel momento, tanto Ensenada como Berisso eran La Plata. En realidad, hasta el año 1957 pasó eso. Hasta que el gobierno militar de ese momento le dio la autonomía a Berisso y la autonomía a Ensenada. Entonces La Plata quedó, vos fíjate que el puerto se llama Puerto La Plata, sí, y en realidad está entre Berisso y Ensenada, digamos, o sea. Entonces, bueno, eso es toda una historia. Y acá en el diálogo que hay entre Rocha y José Hernández, es un diálogo que se produce antes de la fundación de La Plata. La fundación de La Plata fue en 1882 y este diálogo se produce en 1879, inclusive antes de la federalización de Buenos Aires, sí, porque La Plata tiene que ver con la federalización de Buenos Aires. Y Rocha le cuenta todo lo que él tenía pensado hacer, todo lo que él obviamente después hizo, ¿no? Uh-huh. En la realidad. Así que, bueno, me pareció interesante ese diálogo que tienen Rocha y José Hernández. Y después yo pienso otra cosa también que tiene que ver con por qué la ciudad de los talentos, porque esta ciudad fue creada por talento, porque si uno ve que Benoit diagramó esta ciudad de manera perfecta, 5 kilómetros por 5 kilómetros, cada 6 cuadras tenés, nosotros salimos de acá y a 3 cuadras hay una plaza, un parque, digamos, es así en todo el casco urbano, está planificado de una manera perfecta, veredas anchas, arboladas, avenidas, todo eso para que corra el aire. En ese momento llamaban ciudad higienistas, porque había ciudades muy cerradas, entonces mucha contaminación, muchas epidemias, la gente se moría, entonces intentaron, imagínate eso planeado en 1882. Claro. Era de vanguardia. De vanguardia total. Antes de seguir con el libro y sí, antes de irnos al primer corte del programa, justamente el final de este primer capítulo, de este supuesto diálogo entre Rocha y José Hernández, que recuerdo que los diarios titulaban "Falleció el senador Martín Fierro". Claro, exactamente. Eso fue muy loco. Sí. Quiero rescatar y leer, si me permitís, sí, cuando hacia el final estás contando que qué es lo que van a dejar debajo de la piedra esta famosa que está en el centro de la Plaza Moreno. Dice: depositamos bajo esta piedra esperando que aquí queden sepultadas para siempre las rivalidades, los odios, los rencores y todas las pasiones que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de nuestro país. María, eso ¿sabes qué fue? Ese fue el discurso real que dio Dardo Rocha, pero el discurso real de ese día. Está para traerlo y tenerlo. ¿Cuántos años pasaron y seguimos con piedras sin... peleándonos? Seguimos hablando con el periodista y escritor Hugo Márcico de su libro La ciudad de los talentos, y hay un capítulo que le dedicás a los 5 sabios más Favaloro. Yo tengo un chiste muy, muy bobo que no voy a repetir con 5 sabios, no con uno de los bares 5 sabios de La Plata. Sí, hay uno. Yo tengo un chiste muy bobo que no voy a decir. Que lo cuente. No, que cuando generalmente yo voy con un amigo a degustar café, no, sino alguna bebida espirituosa, sí, digo, vamos a 7 sabios. Los 5 más nosotros 2. Claro, exacto. Pero ahora serían 8 porque son 6, lo sabe con Favaloro. Claro, con Favaloro. Bueno, tengo que cambiar el chiste. Claro, vamos a 8 sabios. Ahí sumás 6 mujeres también. Sí. Que es interesante. Esto para mí es pues está bien, yo no soy platense, no es una justificación, pero no sabía que también que la ciudad tenía mujeres tan importantes en su historia. Y a estas 6 sabias, las nombro rápido: Heiber Voss, Rivademar, Abela, Echeverry, Stoker, Alba Swan. Le sumás a Sor Ludovica y a Mary O'Graham, sí, que me pareció muy interesante esta sumatoria. Sí, porque vos sabés que yo escuché cuando se produjo eso, porque esto fue hace 2 años que se declaró a las 6 sabias, sí, y escuché mucho ruido en la ciudad con eso, que es cierto por otra parte, porque
aunque no hayan nacido, bueno, hay otras que no nacieron tampoco en la ciudad. Sor María Ludovica, la obra que hizo en el Hospital de Niños, que lleva su nombre, por otro lado, y Mary Graham, que uno puede estar en desacuerdo, todo lo que vos me digas, pero fue una figura cosas importante en la educación y todo eso. Por eso las incorporamos, y seguramente que habrá alguna sabia más, ¿no? Y está bueno nombrarlo también a los sabios, a los 5 sabios. Sí, por favor. Pedro Bonifacio Palacios, obviamente, Juan Bucetich, Alejandro Korn. Bueno, voy salteando porque tiene un pedacito de lo que fue cada uno. Florentino Ameguino, Carlos Espegazzini, Joaquín B. González. Bueno, ¿ves? Esto yo también te lo explico. Joaquín B. González, el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, no figura como sabio tampoco. Como tampoco figura Francisco Pascasio Moreno, el fundador del Museo de Ciencias Naturales. Es decir, ahí hay como algunos cuestionamientos. Entonces, decir, pero son grandes personalidades. Hacer ese museo, fundar con la universidad pasó que en realidad había una universidad provincial antes, que, bueno, Dardo Rocha mismo fue rector de esa universidad, hasta que Joaquín B. González, en la presidencia de Manuel Quintana, decidió nacionalizar, hacer una universidad nacional, que es la que está actualmente, digamos, por eso es la reivindicación a Joaquín B. González. Entonces quizás pueda ser por eso. En el caso del perito Moreno, imagínate que hay zonas en la Patagonia que fueron todas descubiertas por él y demás. Bueno, quizás el tema que hubo con el manejo de los aborígenes y demás generó toda una discusión muy fuerte y que quizás eso lo pueda... Pero bueno, es que siempre vas a tener una parte de la biblioteca a favor y la otra en contra. Claro. No se puede evitar. No se puede. Pero hablando de esto de contras y a favor, otra cosa que me pareció como la piedra del primer capítulo, muy interesante, que juntaras en el mismo libro los 2 equipos de fútbol de la ciudad, que son grandes rivales, sin embargo acá están pegaditos. Sí, y con historias distintas. Bueno, exacto. Por ejemplo, la historia de Gimnasia es en el nombre del padre, y en realidad tiene que ver con el padre de los mellizos Barros Echelotto, Hugo Barros Echelotto, un gran médico de la ciudad, que fue presidente de Gimnasia un tiempo, que sus hijos han trascendido en el fútbol y que trascendieron la frontera de la ciudad, digamos. Tiene otro hijo médico, tiene otra hija ingeniera agrónoma. ¿La hija no estuvo en la presentación de tu libro? Estuvo en la presentación y habló también. Claro. Un poco por eso. Y yo eso le había hecho una entrevista al papá, y me hubiese gustado hacer un libro completo, pero lamentablemente la pandemia, hizo de la suya, y bueno. Y lo otro es, el viaje que tuvo estudiantes, como una crónica del viaje que tuvo estudiante a Dubái cuando jugó la final del mundo, y bueno, que no ganó, pero llegó hasta esa instancia, ¿no? Como una idea importante, digamos, ¿no? ¿A dónde llegó? Tenés otro capítulo dedicado a tu barrio, al Centinela. Y me pareció interesante esta cuestión de, primero, ¿por qué se llama el Centinela? Bueno, ¿sabés? ahí en el barrio, ahí hay dos, quien me da estos datos, nosotros, mi familia llegó, eso fue un loteo, fuimos la 3ª o 4ª familia que llegamos ahí, ¿viste? Ahora lo que es todo poblado, todo impresionante. Yo tenía apenas 3 años. Habíamos estado viviendo en Los Hornos. Cuando nací, mis viejos vivían en Los Hornos, después en Echeverri y después ahí, en el Centinela. Y hay una historia que es un poco relato ahí, que se trataba de que eso era toda una zona de vides, porque eso tampoco se sabe mucho. La colectividad italiana que llegaron ahí a los campos, que eran todos campos, plantaron vides para hacer vino, para vender el vino acá en la ciudad de La Plata. Bueno, después hubo como beneficios para la zona de Mendoza y de San Juan, y
medio se trasladó todo eso para acá, y entonces acá empezaron a plantar otras cosas, ¿no? Hortalizas, sandías, zapallo y eso. Bueno, y entonces se hablaba de que no había trabajadores, entonces se iban a ver los trabajadores que venían en los barcos y se quedaban acá, rusos, bueno, todas claro. las colectividades terminaban instalándose después acá porque no querían quizás volver a su trabajo, hacían su trabajo y se quedaban. Entonces, y que habían contratado a trabajadores rusos, y que como que había un molino de viento y arriba se ponía un centinela como para... Bueno, esa es el pensamiento. Pero a mí me contaron otra historia también, una de las familias de los que hicieron la división del barrio, que como allá tenemos más adelante en Olmos las unidades penitenciarias, Claro. Que la idea que ellos tenían era que esas tierras fueran ocupadas por penitenciarios. Entonces, y el centinela, como decir, el centinela del Claro. penitenciario. Así que bueno, está esa como pequeña discusión, digamos, que bueno, en el libro queda ahí pendiente, pero bueno, se le da como más importancia a toda esa franja, la zona de la 44 al fondo, digamos, como la conocemos. Claro, eso te iba a decir, es muy común desde la 44 al fondo. Claro, Hugo, también tenés Sí. creo que es el último capítulo, sí. que hay una intención de aunar también un poco lo religioso. Sí, en realidad es un cuento, sinceramente te digo que no soy de participar en concursos, no me gusta, he sido jurado en varios concursos, no es tampoco algo de lo que mucho me guste. Y justo fue me habían mandado de Israel un mail para mandarlo, el cuento. Ajá. Y hice algo sobre... En realidad al principio fue algo sobre Buenos Aires, A ver si se ve. sobre un más o comerciante menos. de Buenos Aires. Y después medio como que lo reformulé y se hizo de acá de La Plata, pero deja un mensaje claro, digamos, en contra del nazismo y demás, ¿no? Así que bueno, y veo que estás Sí. viendo... No vale virar. Pero me faltó algo, una que está Sí. también, que esa es real también, que es la historia del Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Sí, Aires. tenés un capítulo. Rápidamente te cuento. Nació el 1 de junio de 1908 el Círculo de Periodistas. 9 periodistas se juntaron en el Jockey Club y decidieron formarlo. Y uno de esos periodistas fue nada más y nada menos que Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte. Cuando hoy hablábamos de un periodista que fue escritor, Ahí tenés. creo que el más fuerte que tuvimos fue Almafuerte, precisamente. Sí, me llamó mucho la atención un capítulo a futuro de lo que sería el bicentenario en el 2082, Sí. que nos falta tanto, Sí. estamos ahí, pero Yo no sé si voy a llegar, pero bueno, vamos a llegar todos. ponele. Pero lo que me pareció loco es cómo se te ocurrió esta idea de vivir en la luna. Bueno. No metafóricamente, sino literalmente. Porque a mí se me hace que ¿Pensás que va a ocurrir? va a ocurrir, sí. Yo pienso que... Por esta época faltan 50 años, ¿no? No Más o sé, menos. no, por ahí Un capaz poquito más. un poco más. 60. Sí, pero digo, capaz que un poco más falte para que eso pase. Pero yo creo que como la cantidad de población que tenemos, cómo estamos tratando al planeta, y en un momento esto va a colapsar y va a haber que buscar otras salidas, y lo que vemos en las películas, que se ocupan colonias en Marte, colonias en la Luna, es probable que pueda pasar. Y bueno, en eso un poco pasa, es como que ya hay colonias en Marte y en la Luna, y unos platenses que ya viven allá y los invitan para el bicentenario. Así que vienen acá y se encuentran con algo totalmente distinto a lo que fue. El río de la Plata ya no es más río, sino que es toda arena, un desierto. Como que hay... Que cobra más sentido haberse ido a vivir allá. Claro, exactamente. Porque eso puede parecer medio duro, lo que yo cuento sobre la ciudad del futuro, pero
a mí me parece que si no cuidamos, digo como sociedad, Sí, en sí, general, sí. todo el mundo, Todos. como humanidad, digamos, si no nos cuidamos y empezamos a hacer las cosas bien, y vos fíjate que salimos de semejante pandemia, que estuvimos todos encerrados, fallecieron un montón, yo tuve un golpe durísimo familiar, y uno pensaba, había dos posibilidades, salíamos mal o salíamos bien, y lamentablemente salimos mal. Hoy lo escuché a Putin, que ganó 6 años más para ser presidente, que dijo que si confronta con la OTAN se va a armar la tercera guerra mundial. Yo pienso, viste, digo, nunca la humanidad va a encontrar el término medio para decir los líderes, eso pienso yo, viste. Esos son que no los haya líderes. bueno, que no haya líderes que nos lleven a pacificar al mundo, viste, porque esto así no va a andar. Salvo que lo utilicen, viste, como método para hacer que muera más gente, para que no seamos tanto, que lo mismo que se habló en su momento con las pandemias. Claro. Bueno, pero esas cosas todas las veíamos en televisión, lo de las pandemias y todo eso. Ahora las vivimos. Ahora las vivimos. Ahora las vivimos. Y así que esto no me extrañaría que en no muchos años pase. Y ahí se va virus despacito, despacito. Repetime lo que acabas de decirme, Hugo. ¿Dónde podemos encontrar la Ciudad de los Talentos? Bueno, acá en La Plata. Talentos, acá en La Plata está en librería La Normal, que queda en 7, 55 y 56. Sí, señor. Que es la librería más antigua de la ciudad, tiene más de 100 años y bueno, y ahí tienen un espacio exclusivo para todos los libros de la ciudad. Así que estamos muy... Más de Servicop, no. Claro, bueno. Los amigos. Servicop, casi no te diría la mayoría, pero unos cuantos hice con ellos, porque me han resultado serios y buenos trabajos. Tienen muy buena estética. Sí, sí. Hugo, volviendo a tu actividad como presidente de SADE, Sí. Y acá juntamos ambas instituciones. El día jueves 21 de marzo es el Día de la Poesía. Sí, es el Día Internacional de la Poesía declarada por la UNESCO, precisamente que tiene que ver con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, donde es como el resurgimiento, claro, la vuelta a la vida, y como que las letras tienen que en eso inspirar a la humanidad. Y acá somos más pesimistas. Y acá un poco de otoño le nos va a metemos tocar. al Pero otoño. bueno, es el próximo jueves a las 18:30 horas, entonces vamos a hacer una gran actividad en homenaje a la poesía mundial, leyendo con todos poetas y narradores, porque yo, por ejemplo, soy periodista y narrador, te decía. No soy poeta, pero escribo poesía, tengo poesía. En algún momento quizás publique poesía. Vos al principio me parece que también... yo no hablo de mi vida privada. De tu vida privada, bueno. Pero tenés una línea literaria, digamos. Entonces... pero por eso vamos a convocar. Entonces, el que es narrador, que no tiene poesía, va a leer de poetas de la ciudad de La Plata, porque La Plata es la ciudad conocida del estilo, de las diagonales, y la ciudad de los poetas. Entonces, qué mejor que desde la ciudad de los poetas recordemos en dos figuras, yo lo voy a recordar, en Pero Bonifacio Palacios Almafuerte y en Panchito López Merino. Los dos, en esas dos figuras recordamos a todos los poetas que ya no están y a los que están, y a los poetas y también a los que escriben poesía, ¿viste? Porque también está esa discusión, los que son poetas con los que escriben poesía. Esta actividad se va a hacer en el Círculo de Periodistas 48, 5 y 6. Número 530, el Exacto. día jueves 18:30. Todo el que quiere ir a leer poesía puede ir, que ahí va a tener la posibilidad y el micrófono como para poder leer. Es la actividad que está haciendo SADE Filial La Plata. Organiza SADE Filial La Plata, como también SADE Filial La Plata está organizando la ida, porque esto también es muy importante. Se viene la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, que es la feria más importante, una de las más importantes del mundo, y de la Argentina ni hablar. Y ahí, como lo tenemos a Guillermo Pilía, nos como facilitador para la SADE Filial La Plata, vamos a ir con unos cuantos escritores, van a firmar libros, vamos a hacer una actividad
con otras filiales, con la filial del Partido de la Costa y con la filial de Mar del Plata, como se hizo el año pasado también, y en el stand de la SADE Nacional se va a estar firmando libros varios, y va a haber libros de platenses en el stand. De estas actividades la gente se puede ir enterando por las redes sociales. Se están subiendo constantemente sí. información. En la red que se llama SADE Filial La Plata. En Facebook. Y en Facebook y en la página también. Uh-huh. Así que ingresan ahí y ahí tienen toda la información al detalle. Y obviamente que nosotros a nuestros asociados a la SADE ya los estamos notificando vía mail y vía WhatsApp. Uh-huh. Hugo, ha sido un gustazo que compartamos este rato hablando de todo un poco. Gracias, Edu. Fue un gusto. Para mí fue un honor. El próximo lo repetimos. Sí, como no. O si no hay próximo, repetimos igual. Con todo gusto. Para mí fue un gran honor, una gran entrevistadora. Ha sido buena, uno siempre también, vos me dijiste, aprende, no, uno aprende también. Todo el tiempo. Yo también aprendí de vos y agradezco a Eduardo también por todo esto esta posibilidad. Me voy más ancha, ¿eh? Sí, ¿no? Y una cosa que siempre me resultó tan rara de esta radio, para que la gente, no sé si lo sabe bien, lo tiene bien en claro, que esta radio tiene una ventana a la vereda de la ciudad, a la calle 16. Entonces pasa la gente y mira como nosotros cuando estamos hablando. Sí. Es algo increíble que no pasa. Es muy loco. Gracias, Hugo. No, gracias. Gracias, Edu. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a las 16 con otro programa de música, cultura y algo más. Siempre. Ya sabes, mañana es el mejor día de tu vida. Chao.